Andrea. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes para todos. Pues bueno, pues muy agradable poder compartir lo que hacemos pues todos desde la virtualidad. O sea, creo que pues los docentes de matemáticas nos hemos caracterizado siempre por buscar cosas y pues cosas que motiven a los niños para aprender. Como les contaba Pedro, yo hace más o menos 5 años me he dedicado, además de la docencia, a la investigación ética. Y pues creo que la didáctica es uno de los caminos que nos permite llevar a que los niños hagan mejores aprendizajes. Los niños de ahora son muy manuales, están en el rol de los videojuegos, de lo online. O sea, de hecho la virtualidad para muchos de ellos ha sentado bastante bien. Y pues en ese orden de ideas, pues es importante que como docentes empecemos como a buscar esas alternativas. Incluso yo he visto como ventaja en muchos de los manipulativos virtuales que he encontrado que optimizan tiempo. Por eso, pues el título en la diapositiva dice optimización de tiempo y más nivel de pensamiento, porque resulta que pues los niños pues son muy, así como son gamers y juegan todo el tiempo, son muy rápidos para manejar las cosas digitales. Entonces esto les permite, pues, en lo que he buscado en estos tiempos, esto he decidido usarlo a favor del aprendizaje de las matemáticas y ha funcionado bastante bien, la verdad. El manipulativo que vamos a trabajar hoy se relaciona con la recta numérica y tiene el objetivo de poder estudiar un poco los números racionales. Entonces, pues yo hacía una reflexión inicial y es que los números racionales, si bien nosotros los tenemos como conjunto numérico especificado más o menos en el currículo colombiano como hacia séptimo grado, eh, en los cursos como desde segundo de primaria los niños empiezan a hacer acercamientos a los números racionales con las representaciones de los números racionales como fracciones. ¿Qué pasa? El contexto en el que los niños trabajan las fracciones, los números racionales, es un contexto al que yo he llamado continuo. ¿Y continuo por qué? Pues resulta que lo hacen desde las divisiones de una unidad en partes iguales. Y pues esto es fraccionar, o sea, aquí yo estoy hablando de cosas fraccionadas. Yo comentaba alguna vez que sería mucho más interesante que los contextos a los cuales los niños se acercan con las fracciones inicialmente fueran desde los espacios discretos. Y los espacios discretos hace referencia a que los niños puedan hacer divisiones concretas. O sea, cuando uno empieza a trabajar con los niños fracciones y les dice la mitad de una manzana, pues la mitad de una manzana es un referente bastante difícil de entender, porque resulta que la unidad de división de la manzana es el mordisco y no la mitad, un cuchillo. Y el mordisco nunca es de la mitad de la manzana. Entonces, pues es un poco difícil ubicarlo. Mientras que si yo le digo a los niños, piensen en que la mitad de ustedes usa gafas, la mitad de ustedes, y pues bueno, confiemos en que esos ustedes sean un número par, pues la cosa resulta como más fácil de entender para ellos. Y ese es el contexto discreto que yo me refiero. Pero bueno, hoy vamos a trabajar desde lo continuo. Cuando los niños empiezan a ver un contexto de los números racionales en su representación como decimal, ahí sí ya el contexto solamente puede ser estudiado desde lo continuo. Pues porque efectivamente los decimales pues son fracciones, ¿no? Y pues están ubicados así como un contexto en la continuidad y no en lo discreto. Pero ¿qué es lo que uno pretende cuando es profesor de matemáticas y cuando más o menos está hacia séptimo grado en Colombia? Más o menos los niños tienen como 12 años, calculo yo, más o menos, entre 12 y 13 años en promedio. Uno lo que quiere es que ellos conozcan la representación de un número racional, sin tener que hacer la distinción entre que sea fracción o sea decimal. Y nos enfrentamos a esa diferencia que tenemos siempre, que los profes de octavo, más o menos, cuando empiezan a ver un acercamiento al álgebra, dicen, esos chicos no saben operar con racionales. Y pues el de octavo delega la responsabilidad en el de séptimo en el de sexto de ahí para abajo, y más o menos como que el culpable resulta ser el segundo de primaria que no le enseñó las fracciones. Pero entonces esto sí tiene un trasfondo conceptual impresionante, y es que pues si los niños empiezan a ver fracciones más o menos desde que tienen unos 7 años y llegan como a una verificación más o menos cuando tienen unos 13 años, más o menos, si no estoy contando mal, aquí hay 6 años de proceso.
si hay 6 años de proceso, yo no puedo llegar después de 6 años de proceso a decir que los niños no saben de números racionales. Entonces, pues la idea es hacer unos, pues de esto hay muchas teorías que hablan de qué es lo que pasa, desde dónde se deben abordar, pero bueno. Esto que yo les propongo hoy es que empecemos a estudiar los números racionales desde diferentes puntos de vista y lleguemos a la recta numérica, que la recta numérica de alguna manera hace que los niños vean a las fracciones y a los decimales como lo que son, racionales. Entonces, cuando los niños empiezan a estudiar ese primer contexto de fracciones, hay unas profes muy pilas en la primaria, que he podido verlo, que utilizan muchas de estas representaciones distintas. O sea, cuando yo estaba en el colegio, a mí solamente me presentaban como las de estas. La del rectangulito normal y si se hacía sobre la cuadrícula mejor, ¿no? Pero uno ahora ve que las profes usan mucho este estilo de representaciones, o sea, diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí hay varias representaciones de 3/4. Miren esta. Aquí tengo una representación de 3/4, pero aquí tengo otra representación de 3/4, ¿vale? Y esto es un ejercicio interesante, es un ejercicio muy chévere y es muy valioso que los profes de primaria empiecen a mirar que, pues, que las fracciones tienen contextos de representación distintos, pero nos ofrece una dificultad conceptual y es que no es posible comparar, no es posible compararlas, ¿sí? O sea, no es posible relacionar. Y eso ya pues nos suma una dificultad en la enseñanza de las fracciones. No estoy diciendo que esto no se deba hacer, claro que se debe hacer, pero entonces ya el contexto de comparación y de relación que espera el profe cuando el niño tiene 13 años, pues es un contexto que no se ha venido construyendo en los 6 años anteriores. Entonces, pues es como importante empezar a mirar cómo, pues de qué manera podemos empezar a mirar eso. Aquí ya lo había escrito yo, no permiten ver la fracción desde una visión comparable. Vale. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? O sea, la sugerencia es que empecemos a ver esas representaciones de alguna manera enlazándolas de una vez al contexto de la recta numérica. Y el que les tengo aquí en la presentación, a donde vamos a ir, pues es un manipulativo eh, que de inmediato me saca o sea, me da una representación en forma de barras de las fracciones, pero me permite hacer la transposición a la recta numérica después. Entonces, el manipulativo me presenta opciones de trabajar de esta manera. Ya vamos a ir al manipulativo. Entonces, fíjense que aquí cuando yo lo tomo, él me da una barra de unidad. Y esa barra de unidad tiene otras barras de unidades que es posible compararlas y ponerlas con él. Entonces, por ejemplo, aquí yo claramente puedo ver que en esas barras de unidad, 1/3 es menor que 1. Claramente. Y ahorita vamos a ir al manipulativo y se cuenta lo simpático que es. Por ejemplo, en este caso, miren, aquí yo tomé una fracción a la que las profes en primaria, ni siquiera en sexto grado, o sea, como a los 11 años de los niños uno no llega, es a dividir en partes iguales, en 8 partes iguales, o sea, en octavos. El manipulativo me da la posibilidad de hacerlo muy fácil. Entonces, fíjense que aquí, sobre la misma barra de unidad, comparé 2/3 y lo puedo comparar con la unidad, pero también comparé 11 octavos. Que miren, si recuerdan en las prácticas que hace uno para trabajar con los niños fracciones, cuando uno le dice al niño represente 11 octavos, eso pues se vuelve un problema de gran dificultad más por la forma que dibuja que por lo conceptual que el niño tenga que desarrollar. Entonces miren que aquí fácilmente el niño puede concretar que 2 octavos, 11 octavos, tiene una unidad completa y tiene un poquito más de esa unidad. ¿Cuánto más de esa unidad? 3 porciones de las que yo puse. Así que es muy fácil llegar de la representación también al número mixto. Y eso permite pues hacer preguntas distintas, porque entonces yo le puedo preguntar al niño entre qué números enteros está el número 11 octavos. Y el niño podría decirme entre cuáles. ¿Qué hay que hacer con este estilo de manipulativos que les voy a presentar? Uno tiene que oficializar en los niños que cuando empieza el manipulativo él no tiene nada, o sea, está en 0. Pero cuando termina toda la barra de unidad, él está en 1. Y fíjense que este tiene la ventaja en que la siguiente barra de unidad me la pega inmediatamente después. Entonces, la siguiente barra de unidad empieza en 1 y termina en 2. Y aquí es en donde yo les digo que es más fácil hacer el salto a la recta numérica. Vamos a mirar el manipulativo para que puedan verlo igual. Este queda ahí en la presentación, es un manipulativo gratuito y tiene muchísimas
muchísimas aplicaciones. Entonces, miren, el manipulativo funciona de una manera muy fácil. Entonces, yo simplemente corro las barras de unidad que necesite. Tiene una desventaja, y es que solo tiene 2 barras de unidad. Solo tiene eso, no tienen más prolongación, pero pues finalmente para el ejercicio de pensamiento que se va a hacer, las 2 barras es suficiente. Entonces, fíjense aquí, cuando uno hace este ejercicio manualmente, dividir una unidad en 5 partes iguales se vuelve un ejercicio complejo para los niños. Miren aquí el ejercicio tan sencillo que resulta ser. Ya lo dividí en partes iguales, esas partes son quintos. Y yo puedo mostrarle al niño que con esa misma unidad yo puedo hacer divisiones, por ejemplo, en décimos, miren. Y el ejercicio resulta ser súper sencillo. Yo quiero que se imaginen un momento cuando ustedes dan su clase de matemáticas y hacen este mismo ejercicio manualmente. O sea, este ejercicio manualmente es súper demorado. Y yo creo que a veces hay que hacerlo. O sea, nosotros también tenemos un compromiso con la parte motriz de los niños. Los de matemáticas lo tenemos también. Pero no podemos sacrificar por la parte motriz el desarrollo de pensamiento. Fíjense que en este caso yo puedo hacer comparaciones tan interesantes como la siguiente. Puedo mirar a qué es equivalente 2 quintos. Bueno, di 3 quintos. Miren, 3 quintos es equivalente a 6 décimos. Y en ese momento yo estoy viendo todo de manera concreta. O sea, no tengo que contarle al niño que simplifica, que amplifica, que multiplique arriba, que multiplique abajo, que conserve, sino todo lo estoy viendo de manera concreta, que efectivamente pues es el objetivo manipulativo, ¿no? O sea, que el manipulativo pueda mostrar la respuesta sin que el niño tenga que hacer algunas otras especificaciones sobre él. Claro, el uso del manipulativo sí requiere, o sea, para que el manipulativo con la función que debe tener en matemáticas, sí requiere que lo lleve uno a un nivel abstracto, pero pues esa es la idea que les voy a contar un poco aquí. Entonces, bueno, vamos. Entonces, cuando ya las preguntas empiezan a ser distintas, pues uno empieza a ver los niños cómo piensan y que piensan distinto. Entonces, eso es muy agradable porque ve uno que van progresando en el aprendizaje de las matemáticas. Yo les estoy hablando que este ejercicio de manipulativos lo puede hacer uno con niños de quinto de primaria, más o menos 10 años, pero también lo puede hacer con los niños de 12 años cuando tienen dificultades en hacer trabajos con fracciones. Entonces yo le puedo decir entre qué números están las siguientes fracciones, por ejemplo, 3 medios. Y con el manipulativo, él fácilmente puede identificar que 3 medios está entre 1 y 2. Claro, hay que hacer la transposición porque el manipulativo no me da pues la opción de poner los números, pero yo hago la transposición y le digo aquí está 0, aquí está 1 y aquí ya completé 2 unidades. ¿Listo? Bueno, también podría preguntarles que es una fracción, porque lo común y corriente con los niños trabaja las fracciones de denominador pues pequeño, 2, 3, pero cuando aparecen fracciones de este estilo, o sea, para ellos es muy grande y resulta que este número no es muy grande, que es complicado el lenguaje de los niños porque pues tiene un 12 y pues la división en 12 partes iguales pues no es muy fácil que se pueda hacer. Bueno, una cosa importante que hace este estilo de manipulativo es que fija un rectángulo unidad. No pasa como con los niños chiquitos que si uno les dice represente 2/3, coge 3 cuadritos del cuaderno y subraya 2. Y si uno le dice represente 3, entonces coge 5 cuadritos del cuaderno y colorea 3. Sí, 3. Entonces ahí nos establece la relación. El manipulativo me ofrece la posibilidad de tener una unidad constante, una unidad igual. Entonces miren este ejercicio, o sea, aquí fácilmente los niños pueden decir que está entre 1 y 2. Y pues yo he hecho este ejercicio con los niños en papel y no logra hacer uno las deducciones que hace con el manipulativo, porque se demoran mucho tiempo pues haciendo el dibujo, mirando que les quede bien, los niños les gusta que los dibujos les queden bonitos, y eso pues es todo lo que me ofrece el manipulativo y pues bueno, como un juego. Bueno, entonces, la idea es que podamos llegar a que de las barras yo puedo ir a la recta numérica, que es lo que me interesa contarles un poquito hoy, que es lo que yo creo que nos solucionaría esa interpretación de los números racionales que los niños tienen que hacer en los cursos superiores. O sea, que no siempre nos quedemos en las representaciones de las barras de unidad,
sino que rápidamente podamos pasar a la recta numérica. Y en ese paso, pues entonces vamos a ir a otro manipulativo que también les queda ahí, que es un manipulativo de recta numérica. Entonces, este manipulativo lo descubrí hace un tiempito, pues buscando cosas para hacer. Este manipulativo hay que explorarlo con los niños antes de que se use. O sea, no es tan fácil como el anterior, que es de barras de unidad. Claro, el manipulativo anterior está muy pensado para niños de primaria, pero pues este sí ya tiene otro nivel. Entonces el manipulativo tiene una barra de trabajo y esa barra de trabajo hay que explorarla con los niños. Y pues que les recomendaría que pues si pueden tomar la dirección ahorita, pues jueguen ustedes mismos con el manipulativo y se den cuenta de todas las bondades que le ofrece. Entonces, mire, entre ellos es que yo puedo dar espacios a las unidades, dependiendo de cómo yo lo esté trabajando con los niños. Miren que ahí cambio mi pantalla. Y pues dependiendo de qué tantos números quiera yo en mi recta numérica, ¿no? Este manipulativo solo tiene un obstáculo y es que no tiene números enteros. O sea, solamente trabaja con los números naturales y el cero. Pero pues para lo que vamos a hacer el día de hoy funciona perfecto. Yo común y corriente trabajo en esta medida de unidad. El manipulativo me permite tener, como en este caso, los números enteros, o tener en este caso las fracciones. Y en las fracciones me da las opciones de división. Entonces, si yo selecciono la primera, miren que el manipulativo volvió las fracciones a divisiones en medio y tiene una ventaja. Y es que siempre me las da en medios. Por ejemplo, entre el 3 y el 4, miren que me da 3 enteros y un medio, que es pues una notación que no acostumbramos mucho usar. O sea, uno les cuenta a los niños de los mixed number, pero pues como que nunca le dicen como para qué sirven, ¿no? Y estos son como el primer acercamiento a las aproximaciones. Los mixed numbers son muy importantes por eso. Fíjense que el manipulativo me da la opción de trabajar hasta en doceavos. Y fíjense aquí que, por ejemplo, la división a doceavos, aquí encontré el 1, pues 12 doceavos después. Tiene una ventaja más el manipulativo, bueno, tiene muchas en realidad, pero que él me da estas barritas en donde yo puedo mostrar como movimientos lo que está pasando en la recta numérica. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a trabajar en doceavos, que es una unidad bien complicada. Entonces, si yo tengo mi unidad anterior de la que vengo de doceavos, fíjense que es una unidad parecida, si se dan cuenta, y está dividida en 12 partes iguales. Yo puedo de inmediato decirle al niño que ya en la recta numérica, cada uno de los números que él va a ubicar son puntos, pero tengo que decírselo, eso no se deduce. Bueno, eso lo deducen como están como cuando en 11, cuando ven esos teoremas de completitud que solemos trabajar los matemáticos. Entonces yo tengo que decirle a los niños que aquí las unidades, y miren que me deja escribir perfectamente con el lápiz, tiene cambio de colores, son puntos. Entonces el 0 va a ser mi punto de partida para hacer cualquier movimiento. Cuando tengo el punto en 1 es porque me moví una unidad. Y miren que es fácil decírselo porque el manipulativo me da la ruta de movimiento. Bueno, aquí está un poco torcido mi lápiz, pero me da la ruta de movimiento. Entonces yo fácilmente le puedo decir a los niños que, pues si son chiquitos, que es un sapito saltando. O no sé, que es Katherine Ibargüen, o sea, alguna cosa que los ponga a ellos en el contexto de que A, B, o sea, que las matemáticas sí tienen una cosa real con la cual yo puedo trabajar. Pero el solo manipulativo ya me da el movimiento. Entonces, esta varita yo la puedo mover pues como lo desee, ¿no? O sea, la puedo volver tan grande, tan pequeña como lo necesite. Entonces, bueno, aquí ya la voy a borrar. Es la opción aquí. Listo. Entonces, pues esto es una charla corta y ya me quedan 3 minutos para terminar lo que les voy a contar. Pero pues aquí está un poco más en la exploración que ustedes puedan hacer de las cosas. Por ejemplo, a mí me encanta ocultarle los rótulos a los niños de las reglas. Entonces, por ejemplo, esta herramienta me permite ocultar los rótulos y abrir los que yo quiera. Entonces, es importante siempre abrir el 0. Entonces, si abro el 0 y hablo este rótulo, el niño ya se da cuenta que la división está en tercios. Entonces, mi pregunta puede ser, ¿dónde está el 1? ¿O a qué número racional corresponde este punto en la recta numérica?
Igual es importante recordar que los niños lo que están haciendo ahí son movimientos, ¿no? Entonces, este ya es un ejercicio pues como de un segundo nivel, cuando oculto los rótulos. Pero, por ejemplo, si yo les digo a los niños, bueno, esa barrita de unidad de 1/3 que ustedes tenían, también se puede interpretar como el salto del 0 a 1/3. Y ya no va a ser el espacio que recorriste, sino el punto donde terminaste. Entonces, el punto donde terminó es el racional 1/3. ¿Mm? Y así, yo les puedo decir a los niños, bueno, si necesitas llegar a 5/3, ¿dónde queda el punto de representación para 5/3? Pues él se puede muy fácil, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3. Y de paso, puede hacer la conversión entre 5/3 es 1/2 y 2/3. Yo les cuento que he hecho esto con niños y ellos mismos deducen cómo se hace la conversión entre de la fracción al mixed number y del mixed number a la fracción, pero por hacerlo muchas veces, muchas veces. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que cuando yo voy a hacer este ejercicio en la recta numérica con los niños, pues los niños se demoran un montón haciendo las rectas numéricas, graduándolas bien, haciendo las divisiones en partes. Fíjense que aquí creo que he hecho alrededor de unos 7 u 8 ejercicios con recta numérica, que pues eso en una clase casi que no es posible, o sea, en una clase presencial no es posible. Entonces aquí un poco cuál es la invitación. Pues la invitación es saber que, pues bueno, yo sé que la virtualidad ha traído cosas no muy divertidas, pero también creo que la virtualidad ha traído una reflexión interesante, sobre todo para nosotros los profes de matemáticas, y es el pensar un poco en que hay maneras diferentes de hacer las cosas y que pues igual tenemos que ver que si la tecnología ha avanzado tanto en 20 años, o sea, si los teléfonos son distintos, los televisores son distintos, los carros son distintos, nosotros también debemos pensar en dar un salto a la educación para que nuestros niños también piensen de manera distinta. Yo creo que ese salto sí se puede dar a partir de la didáctica. O sea, yo creo que no es lo más fácil del mundo dar ese salto, y creo que este ejercicio que pues estamos haciendo en comunidades de ética, porque eso es lo que hacemos, de contarnos lo que hacemos, de contarnos lo que descubrimos, pues esto nos pone a los profesores como en otro nivel. Fíjense que los profesores común y corriente no compartíamos lo que hacíamos. O sea, éramos como el único gremio de profesionales que no compartía lo que hacía. Esta virtualidad nos ha obligado a compartir todas esas cosas que nos funcionan, y todas las cosas que nos funcionan son creativas, son diferentes, son innovadoras. Entonces, fíjense que estos 7 meses pues, de cuarentena en el mundo, o sea, esta pandemia, creo que nos ha traído unos avances gigantes en la manera de ver a nosotros la educación y la manera de ver la educación matemática para los niños. Bueno, esto que les acabo de contar, pues es lo que en el mundo pues la gente conoce como el modelo concreto pictórico abstracto, que pues todos lo han bautizado como método Singapur, pero pues en lo que yo he investigado es que el método Singapur es el reunir todo lo que ha hecho todo el mundo en educación para que la cosa sea mejor. O sea, hay constructivismo, hay conductismo, hay cosas del aprendizaje estratégico, cosas de enseñanza para la comprensión. Pero pues este es como el modelo como es un poco llamado en el mundo. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder incentivar el desarrollo de pensamiento a través de las matemáticas, o sea, poder mostrarles a los niños que las matemáticas no solamente son hacer cuentas, sino entonces es poder decirles que uno puede hacer preguntas que ellos pueden responder no solamente con números, sino con procedimientos para esos números. Yo aquí les dejo 3 ideas de lo que yo he hecho con mis niños, eh, de preguntarles de otras maneras, pero les cuento que a medida que uno los va usando, es más lo que se le ocurre hacer. Y es más, los niños son los primeros a los que se les ocurre poner más cosas y preguntar de otra manera. Entonces, pues, bueno, creo que esto fue nuestra presentación del día de hoy. Entonces, no sé Perfecto, cómo me fue de Andrea, tiempo. cumpliste con los 25 minutos exactos. Tenía cronómetro Entonces, aquí, pero... en este momento abrimos la sesión de preguntas. Vale. Ustedes pueden hacer las preguntas en el chat, lo encuentran en la parte derecha de la pantalla. Si el panel no está abierto, por favor pulsen en el botón morado que está en la
parte y la esquina inferior derecha de su ventana, ahí se abre el panel y el primer icono de izquierda a derecha, como lo está haciendo Andrea, es el icono del chat. Vale. Entonces, por ahora te están saludando, esperemos a ver qué preguntas pueden surgir. Veo que el profe pregunta que si podemos compartir los links. Sí, sí, en la presentación están, y pues bueno, o sea, ahí los pueden retomar y pues la idea es que pues puedan aprovechar también las ideas y si tienen más para darme, pues me mandan al correo, que eso es muy bien. ¿Cómo se llaman los manipulativos? Uno el primero que les mostré es un manipulativo que está en inglés, pero no ofrece ninguna dificultad para ser manejado en español. Se llaman Math Tools. Y el otro se llama Numberline. Ambos están en inglés, pero no ofrecen ninguna dificultad para manejarlos en español con los niños. A ver, ¿qué te emocionas con lo que haces? Sí, creo que Pedro, cuando les decía al principio que una de las cosas que cuando me preguntaban de escribir mi perfil, y yo decía, si yo amo enseñar y amo que los niños aprendan. O sea, esas son dos cosas que creo que son como uno de los motivadores. Bueno, vamos a ver. ¿Se puede hacer un trabajo manipulativo con fracciones mixtas? Sí, claro, claro. O sea, esto que les acabo de mostrar es una idea de cómo yo los he usado una sola vez en unas clases, con un tópico específico que fue la recta numérica. ¿Por qué me devolví al manipulativo de usar las barritas de unidad? Porque encontré que no entendían por qué en la recta numérica eran puntos y no porciones. Entonces me tuve que volver didáctica cuál era la solución que podía dar para mis estudiantes y por eso volví al manipulativo inicial. Pero resulta que cuando uno empieza a explorar el manipulativo, incluso el primero que les mostré, tiene cosas asombrosas de fracciones. O sea, se puede hacer un trabajo así, mucho. ¿Hay opción de cambiar otros números en el denominador? No, Zulema. En la recta numérica los que están, o sea, me ofrece fracciones en medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, décimos, onceavos y doceavos. Pero ¿qué pasa? Después de que uno ha hecho conscientemente el trabajo con los niños y los practica, ya puede pasar uno, por ejemplo, a un GeoGebra. Y en el GeoGebra ellos ya pueden hacer las divisiones o ya pueden, porque fíjense que aquí el concepto no es que ellos aprendan a dividir en muchas partes iguales, sino que aprendan a entender que hay un número racional ahí y que tiene diferentes representaciones. Y que incluso si lo tienen como un decimal, por ejemplo el decimal 0.578, en el cual tienen que pensar en dividir en 1000 partes iguales entre 0 y 1, ellos tengan clara esa noción. A ver, el link. Vamos a ver si logro compartir el link por aquí, Pedro, no sé, vamos a intentarlo, muestren, a ver, yo lo tengo aquí, vamos a ver si no lo cerré. Cópialo a Sí, tu portapapeles y lo pegas. vale, voy a dejar de ¿No? compartir pantalla y ya lo, y ya lo busco Vale. aquí. Y ya lo busco aquí, pero sí, sí, yo creo que sí. Mientras Mientras ya lo tanto, busco. si te parece, Andrea, mientras tanto voy a poner en el chat tu dirección de correo electrónico, si me lo Sí, permites. claro, con muchísimo gusto. Y yo respondo los correos, siempre lo hago. Muy interesante lo que está presentando. ¿Usted cree que un alumno de primer año enfrenta bien el concepto de fracción usando el manipulativo? Cuéntame un alumno de primer año, ¿qué edad tiene en tu país? Porque veo que tú no estás desde Colombia. O sea, un alumno de primer año, ¿cuál está ahí en el chat? Si quieres, porfa. O sea, un alumno de primer año de tu país, ¿qué edad tiene? 13 años, sí, claro. O sea, yo creo que a los 13 años los niños deberían manejar el concepto de número racional, pero no lo tienen, porque el antecedente conceptual común y corriente no está bien elaborado. Y no estoy diciendo que los profesores no lo elaboremos, no. Lo que pasa es que fíjense que el concepto de número racional como tal tiene muchas implicaciones conceptuales previas, porque uno pasa de que sea una porción de una fracción. Por eso les digo que cuando uno empieza a trabajar desde lo continuo, entonces le dice uno la mitad de una manzana, ese es el ejercicio típico. A mí ese ejercicio no me gusta mucho, porque vuelvo y les digo, la unidad de medida de la manzana no es la mitad, sino es el mordisco. Una manzana se la come a mordiscos. Entonces, pasar de la mitad de una manzana
a poder representar en la recta numérica 5/3, pues es un salto demasiado grande. O sea, en ese salto hay muchas cosas conceptuales por solucionar. Entonces yo creería que no importa si tiene 13 años, hay que hacer todo este recorrido conceptual. Este recorrido conceptual a los 13 años se demora unos 3 periodos de clase de 50 minutos, pero uno lo hace y les da confianza a los niños para eso. A ver, dice, desde la cotidianidad un niño de preescolar ya sabe dar la mitad de su ponqueo de su pan. Sí, sí, es cierto. Y hablan de la mitad más grande, por ejemplo. Los chiquis, pero sí es cierto. Vale, englobar racional. Sí, esa es mi dirección de correo electrónico. Sí, sí. Yo preferiría que si tienen alguna inquietud o quieren que les comparta de pronto algunas de las otras cosas que he encontrado online, me escriban. Y yo con mucho gusto les comparto pues lo que he podido encontrar a nivel online. Lo que pasa es que sí, cuando uno se empieza a buscar y empiezan a aparecer cosas, pues aparecen como en cascada. Entonces encuentra uno un estilo de manipulativo y luego encuentra muchos más. Entonces sí, hay muchas cosas de ver, entonces con mucho gusto pues las podría compartir. Ya encontré cómo compartir la dirección del primero, mírenlo. Ahí está. Vale, ese es el primero que les mostré, el de las barras de unidad. Y ya les busco el otro. Y bueno, pues tienen la ventaja que son manipulativos gratuitos, ¿no? O sea, esto no tiene ni licencias, ni tienen que inscribir cuentas, ni nada de eso, que eso pues es súper importante. María Isabel dice, el inicio de las fracciones, primeros grados en educación primaria con apoyo visual y concreto facilitará en lo posterior comprender la equivalencia. Correcto, sí, completamente de acuerdo contigo, María Isabel. Y posteriormente secundaria se consolida para realizar algoritmos al realizar cálculo mental. Sí, es una conclusión completamente, sí, María Isabel, gracias. En segundo de primaria se inicia con problemas en situación de reparto como introducción a la fracción. Sí, y yo diría que debería uno seguir con las situaciones de reparto y no con las fracciones de unidad. Entonces seguir haciendo eso, o sea, la mitad de los niños, la tercera parte de la población, porque fíjense que ese es el uso que le da uno a las fracciones, ¿no? Usted toma un cuarto de litro, o sea, sí el contexto es pues un poco más aplicable a lo discreto, ¿no? Que a lo continuo. Vale, no. Gracias, Joana, con muchísimo gusto. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Creo que no, Pedro. Creo que Parece que no, Andrea. Muchas gracias. vale. Muy interesante tu charla, muy instructiva. Yo creo que es muy útil para todos los profesores y que veamos, como muchas veces nos sucede aquí en este espacio, que también hay muchas cosas que podemos hacer en primaria y no solamente las herramientas virtuales son válidas para secundaria o nivel universitario. Como ves, Sí, todos te agradecen tu charla, el esfuerzo que hiciste para prepararla y sobre todo el ánimo que tuviste para lanzarte, que siempre los invito a todos los colegas a que se lancen y presenten sus experiencias. Así aprendemos todos de todos y podemos ir avanzando. De nuevo, muchas gracias, Andrea. Como siempre, les voy a solicitar en este momento a las personas presentes en la sala que me dejen un momentico el chat quieto porque voy a llenarles el chat de una cantidad de enlaces para que quienes estén interesados puedan copiar esos enlaces y guardarlos donde les parezca, porque en lo que sigue voy a hacer referencia a esos enlaces. ay, súper. Ustedes ya tienen la dirección de correo electrónico de Andrea, pero si tienen alguna pregunta adicional pueden escribirnos a la dirección de correo eventos-ud
uniandes.edu.co. Como les había dicho, el video y las transparencias de esta charla estarán disponibles en nuestra página del proyecto. El enlace está ahí en el chat. Las transparencias ya están publicadas en el repositorio FUNES, nuestro repositorio digital de documentos de educación matemática, que en este momento tiene 19.484 documentos de acceso abierto, completamente gratuito, en el que ustedes pueden navegar por los términos claves o por diferentes aspectos de los documentos y encontrar con toda seguridad información que les puede ser útil para sus intereses. De la misma forma, la grabación en video de esta charla estará disponible también a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Lo encuentran en YouTube por Una Empresa Docente, donde además encontrarán más de 1.500 videos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, también organizados por listas de reproducción y por términos claves. Los quiero invitar muy especialmente para el viernes de esta semana, el próximo viernes 2 de octubre a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, para la conferencia de la profesora Liliana Tauber, titulada Una experiencia de aula y aprendizaje invertido centrada en la estadística cívica. Esto es este próximo viernes 2 de octubre a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, en esta misma sala. También los quiero invitar para el próximo sábado, 3 de octubre, a las 9 de la mañana, hora de Colombia, para la charla del profesor Eudi Peña, titulada Métodos de solución de sistemas lineales usando un cuadro comparativo. Esto es este sábado, en pijama, si ustedes quieren, a las 9 de la mañana. La sala es diferente, pero les estaremos enviando por correo electrónico el dato de esa sala, y si puedo, de una vez se los pongo en el chat para que quienes estén interesados lo puedan guardar. Sala de la charla del sábado. Ahí está el enlace para quienes quieran tenerlo. Entonces esto es este próximo sábado, 9 de la mañana. Y dentro de una semana, el próximo martes 6 de octubre, de nuevo a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, en esta misma sala, a la charla del profesor Carlos Gamonal, titulada Autoevaluación de los aprendizajes en el área de matemáticas con Toolkit Math. Esta es una charla del profesor Gamonal de una herramienta que él ha venido trabajando. Se la recomiendo también. Y de nuevo, queridos colegas colombianos y latinoamericanos, tomen ánimos como tomó la profesora Andrea, láncese y cuéntenos sus experiencias. Todos aprendemos de los demás y podemos avanzar conjuntamente. Para proponerse a presentar esta experiencia, basta que llenen un formulario, el enlace está en el chat, y el comité académico del proyecto considera su propuesta y muy seguramente pueden ustedes presentarla, y si hacen esta presentación recibirán un certificado de haber hecho la presentación. También los quiero invitar a que se vinculen a nuestro grupo de WhatsApp Matemáticas desde Casa. De nuevo, el enlace está en el chat. Este es un grupo de WhatsApp en el que se han vinculado casi 500 profesores y hay charlas muy interesantes, interacciones muy frecuentes. Todos los días los profesores están colaborando entre ellos, haciéndose preguntas, solicitando ayuda, proporcionando esa ayuda, proporcionando información, documentación, enlaces. Esto es nuestro grupo de WhatsApp, Matemáticas desde Casa, y algo similar sucede si ustedes se vinculan a nuestro grupo de Facebook, Conversemos de Educación Matemática, donde también muchos profesores están participando activamente. Si no lo han hecho, los invito a que respondan el formulario de este proyecto que llamamos ¿Quiénes somos? ¿Qué enfrentamos?
el enlace para el formulario está en el chat. Al hacerlo, pues ustedes nos proporcionan información para continuar entendiendo cómo es la situación de los profesores de matemáticas latinoamericanos, pero además ustedes nos proporcionan su dirección de correo electrónico para que yo pueda informarles periódicamente de las actividades del proyecto. Adicionalmente, ustedes pueden entrar al portal completamente gratuito cuyo enlace está en el chat, en el que pueden ver de manera gráfica y dinámica cómo son los resultados resumidos de estas respuestas de más de 2.200 profesores que han respondido el formulario. También los invito a que visiten el portal que creamos hace ya casi 6 meses, que tiene más de 100 enlaces a materiales y recursos que les pueden ser de utilidad en su trabajo. Hay documentación, hay actividades imprimibles, actividades virtuales, enlaces a herramientas, etcétera. Quiero agradecer muy especialmente al Fondo Puentes de Caña, a la Fundación Carvajal y a la Fundación Restrepo Barco, porque con sus aportes a este proyecto han permitido que todas las actividades que hemos venido realizando sean completamente gratuitas y de libre acceso a todos los profesores de matemáticas interesados en progresar en su práctica docente y en contribuir al aprendizaje de sus estudiantes. Muchas gracias. Y finalmente, los invito a que nos sigan. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, es UED Uniandes, y también nos pueden seguir en nuestro grupo de WhatsApp de actividades UED. El enlace también está en la sala. Pulsando en ese enlace pueden vincularse a este grupo, en el que es otro medio en el que podemos informarles de las actividades que estamos realizando. De nuevo, queridos colegas colombianos y latinoamericanos, no sean tímidos, hagan como la profesora Andrea, láncese, cuéntenos sus experiencias, todos podemos aprender de ellas. Finalmente, les recuerdo entonces nuestras próximas citas este viernes de esta semana, 2 de octubre, a la charla de la profesora Liliana Tauber, este sábado próximo, 9 de la mañana, hora de Colombia, a la charla del profesor Eudi Peña, y dentro de una semana, el próximo martes, a las 5:30 de la tarde, a la charla del profesor Carlos Gamonal. De nuevo, Andrea, muchísimas gracias por tu intervención, por el trabajo que le dedicaste a prepararla. También quiero agradecerle a Paola Castro, que ha estado gestionando la transmisión por Facebook Live de esta charla. Muchas gracias, Andrea. Vale, Muchas gracias, gracias, Pedro. estimados colegas. Muchas Bueno, gracias a muchas ti, gracias muchas a todos. gracias, estimados colegas. Vale, Muchas entonces. gracias a todos los colegas colombianos